Hablemos de la gran final de Eurovisión 2022 que tuvo lugar el 14 de mayo en Turín, Italia. Soy cantante, compositora, pianista, directora de coro y orquesta. Yo soy Jen Al y los que ven este canal son geniales. Así quedó la votación de la gran final de Eurovisión 2022. Están viendo los puntos del jurado de cada país votando por el resto de concursantes. Y luego, así quedó la puntuación cuando se sumaron los votos del público, el televoto. Si no entiendes cómo es el sistema de votación de este concurso, puedes ver este video que yo hice el año pasado explicándolo. ¿Será que Ucrania merecía esa primera posición? ¿Era la mejor propuesta del festival? Para quien no lo sepa, el Festival de la Canción Eurovisión es un concurso televisivo de carácter anual en el que participan intérpretes que representan a las televisiones, en su mayoría públicas, cuyos países son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. Vamos a analizar el top 5, que son los 5 primeros puestos. 25 canciones para la final, pero solo un ganador. En primer lugar, obvio. En la segunda parte de este video voy a analizar otras actuaciones que a mí me gustaron mucho, pero que no tuvieron una buena clasificación. Y al final llegaremos a conclusiones y mi opinión general. ¿Qué voy a tener en cuenta para este análisis? 1. Composición, 2. Ejecución vocal y 3. Puesta en escena. Recordemos ese top 5. Empezar diciendo que el nivel de este año no estuvo muy alto comparado con el anterior y con otros. Casi todas las propuestas cojeaban de al menos una pata, o composición, o ejecución vocal, o puesta en escena, o dos de ellas. ¡Vamos al lío! Analicemos ese primer puesto de Ucrania que tanta polémica ha generado, como es de suponer. Musicalmente, Ucrania tenía uno de los mejores beats de la noche. El beat incluye bajo, batería y las percusiones que se le añadieron que eran folclóricas. El bajo en esta canción actúa como hook, como gancho, y es melódico, lo puedes cantar. Además, hay muchos elementos agudos. El bajo está en el plano grave y los otros elementos están en el plano agudo y la voz estaría en el plano central. Entonces, esos elementos agudos no puedes distinguir qué instrumentos son, tanto acústicos como de banco de sonido. Son bastante curiosos. Y durante toda la canción van apareciendo cositas, elementos aleatorios que un buen productor sabe poner en una canción. El rapero tenía mucho flow ucraniano. Esto es algo que yo nunca pensé decir. El flow ucraniano. Y es que el rap tiene que adaptarse y fluir en la lengua en que se esté ejecutando. Y seamos sinceros, esto muchas veces no pasa. Esa mezcla de rap y folclore ucraniano estuvo muy acertada. Recordemos que este país ha insistido con su folclore musical otros años en Eurovisión. ¿Recuerdan el año pasado ese electrodance con folclore que a mí me gustó mucho y que quedó en la 5ª posición? Un buen lugar para Ucrania el año pasado. Al público también le gustó. Volviendo a Estefanía, la canción ganadora, el instrumento musical del drop, que es esta parte que se baila después del estribillo, es una sopilka en ucraniano, sería como una flauta. Pero como ven, tiene un sonido característico. Y eso aleja este tema de la globalización popera. El texto habla de la madre sin que llegue a ser cursi. Y esto es algo que era muy fácil de ligar con la patria. La madre, la patria, la situación actual. La voz del chico que canta el coro también es muy particular. En cuanto a la puesta en escena, no es de las más espectaculares, pero tampoco es de las peores. Este momento a contraluz con los dibujos folclóricos es bonito. El breakdance mezclado con esos pasos del baile eslavo, esas cosas así contorsionistas y de piernas que no sé cómo lo hacen. Yo estaba mirando el traje, el diseño de los dibujos y los símbolos ucranianos eslavos ahí que llevaba el que baila. Estaba buscando si estaba el símbolo del aceite de girasol. Seamos honestos, Ucrania ha llevado una buena canción. Ahora,
¿Debió ganar Ucrania Eurovisión? ¿Sí o no? Yo te digo que si le votaste por pena, por la guerra, es un no rotundo. Esto es un festival de la canción, no la ONU. Si queremos ayudar a Ucrania, hay otras maneras más efectivas de hacerlo. Enviando alimentos, armas, ayuda humanitaria, albergando a los refugiados, hablando con nuestros conocidos ucranianos, manifestándonos con el no a la guerra y todas esas cosas que realmente ayudan, porque este triunfo moral y espiritual no les va a devolver a los ucranianos todos los muertos y los destrozos en su país. A mí siempre me ha molestado que se ganen los concursos por pena. Pero después de decirte esto te digo lo otro, a mí la canción me gusta. No me molesta que haya ganado Ucrania porque a nivel musical estaba muy parejo con otros de los clasificados del top 5. Cada uno en su género musical, porque es que en Eurovisión compiten los mangos con las peras y los aguacates. Esto lo iremos argumentando a lo largo de todo el video. Míralo completo y escucha todos mis argumentos para que tengas derecho a réplica en los comentarios. Aquí la pregunta no es si la canción es mala o no. Aquí la pregunta sería si Ucrania hubiese ganado Eurovisión de no estar en guerra. Y ahí yo creo que la respuesta es otro rotundo no. Vamos con el análisis del segundo puesto, UK. Les presento a mi esposo Sam Ryder. Sam es famoso en TikTok, ya tenía millones de seguidores antes de Eurovisión. Yo le seguía, era sin dudas una muy buena candidatura por parte de UK que llevaba años sin poner una, ¡ay mi madre! Yo sabía que muchos le votarían a Sam, por lo que he dicho. Sin embargo, fíjense que del televoto del público solo tenía 183 puntos. Suecia 180, muy cerca. Y España tenía 225. ¿Y eso por qué era? Te voy a decir ahora. Sam en realidad quedó segundo porque muchos jurados de los países le dieron sus 12 puntos. Sam Ryder es un cantante excepcional. Yo me enamoré de él la primera vez que lo escuché y no por lo re bueno que está, no. Es que me sacudió, me estremeció. Hace mucho tiempo que no me pasaba esto con un cantante. Tiene un registro, fuerza, sentimiento y técnicas que le salen tan naturales. Sin embargo, esta canción, Spaceman, compuesta por él, no me gusta nada. Lo siento Sam, yo no me puedo parcializar por nuestro matrimonio. Me dijiste que no hablara de esto, pero no, la cama es una cosa y el concurso es otra. Aquí se dicen las cosas como nadie te las dijo. Sam, dale para el cuarto, vete para el cuarto. Ay. Mira, la canción suena un poco con melodía Disney y con un arreglo musical desfasado, es decir, anticuado y cheo, para los cubanos. Cheo. A ver, vamos a demostrarlo. La canción en general tiene demasiados acordes y demasiados saltos en la armonía. Tiene demasiados acordes con solo uno que te pellizca el corazón mientras la melodía no es memorable. Parece hecha desde su guitarra pensando más en la armonía que en la melodía. Y ya saben que yo soy súper fan de la armonía, pero en este caso me parece que no ha sido bien empleada. Entonces... Y aquí era... Este acorde me gusta. Ve, mucho salto. Aquí está el cuarto grado, va el primero. Y después el tercero mayor, que esto es un recurso que me gusta. Y es un acorde bonito, pero salta demasiado. Además, también coincide mucho la melodía que está cantando con el bajo de los acordes. Y después salta de nuevo. Ay, no sé. Encima va cambiando el acorde ahí cada 2 tiempos, es demasiado. Ven, todo tiene una explicación, no solo decir no me gusta, ¿por qué no te gusta? Pues tú lo demuestras. Hay una parte que sí me gustaba que era el bridge, o del puente, que es ese momento de la canción que es distinto a lo demás. Luego lo que pasa no me gusta y luego el parón, la cantidad de tiempo que dura, me parece muy efectivo. Es que hasta el solo de guitarra me parece forzado, porque todo sonaba muy electrónico y de repente suena esa guitarra, no le vi conexión. Yo no le hubiera dado un segundo puesto a esta canción. Es que hasta Slow Mo me gusta más que esta canción. Es que incluso vocalmente, para el pedazo de cantante que es Sam, tienen que ver sus covers acústicos en TikTok. El pedazo de cantante que es, no le hizo justicia a la canción. Pasaba demasiado tiempo en ese falsete
que ya saben que el falsete de los hombres a mí no me impresiona tanto y no sonaba en sus notas agudas más potentes. Aún así es de los mejores cantantes que pisó ese escenario en Eurovisión 2022. Eso tiene que quedar muy claro. Y sobre la puesta en escena, así que poco se lo curraron, con esos coheticos partidos a la mitad, así con un poco de brillito. Ay, de verdad, mira, esto sonará muy obvio, pero yo esperaba un show a lo Beyoncé, a lo Katy Perry, así, volando en el espacio. No dice que eres un astronauta, ya eso está bastante infantil, pues entonces vamos a hacerlo como Katy Perry. Mira lo que hizo Beyoncé aquí. Eso hubiera sido espectacular y a tono con la canción, porque Beyoncé es Beyoncé y la Katy es muy Perry. ¿Y por qué esta chumbería cubana está ahora? De verdad, Sam me va a pedir el divorcio. Sam, no te voy a firmar el divorcio, que sepas. Vamos con el tercer puesto y esto hay que decirlo con alegría. ¡España! Cuando Chanel desfiló al principio de la gala, aquello se fue abajo. Ella siempre fue de las favoritas. Yo les confieso que me emocioné, se me saltó una lágrima. Muy contenta porque este año se tomaron muy en serio la candidatura de España, no escatimaron en buscar a un coreógrafo que haya trabajado con grandes estrellas mundialmente, se buscaron un gran equipo de marketing, se curraron muchísimo la coreografía, ensayaron como bestias, hicieron una muy buena carrera para Eurovisión. Y Chanel era la mejor representante para esta canción, estuvo muy bien seleccionada ella. Yo estaba muy confiada de que su actuación iba a ser impecable, porque cuando has ensayado tanto algo, como lo han hecho ellos, cuando llevas encima muchos años de experiencia sobre las tablas, cuando tienes una cabeza positiva y guerrera y estás apoyada por tu familia y por un equipo que trabaja y que está unido, es imposible que te salga mal. Este es un tercer puesto histórico. Desde 1995 no quedábamos en tan buena posición, no quedábamos en el top 5. Incluso aquella canción bonita y esa voz excepcional que tiene Pastora Soler no triunfó en el 2012 con Quédate Contigo. Quédate conmigo. No, contigo no, quédate conmigo. Aunque Pastora fue en un año donde había más nivel en el concurso y donde estaba una canción, un temazo, un himno como Euforia, que fue la ganadora. Pero volvamos a Chanel. Chanel y su equipo le han dado a Europa lo que se esperaba de España, un género urbano pop latino, y por ahí ya empezábamos bien. Recuerden que esto es un concurso y a los concursos se va a ganar, no que participar, no experiencia, no, usted va a ganar, que es un concurso. Focus, focus. ¿Por qué estoy tan agresiva? Relájate, tómate el diazepam. Chanel fue la única que cantó y bailó toda una coreografía, la canción completa, con un alto nivel de complejidad en el baile. A nivel vocal tiene mucho mérito el control del aire que ella tiene, ya que bailando con tanta fuerza y complejidad no afecta la ejecución vocal. Había cantantes vocalmente más potentes que Chanel esa noche, pero ninguno ha bailado así como ella y cantado al mismo tiempo. Eso no lo puedo hacer yo. Me pareció acertado que para la final añadieran nuevos elementos, como fueron esas luces de color amarillo. Se añadió la introducción de la fanfarria española, un poco obvia, pero bueno, no está mal. El abanico, que es otro de los clichés españoles. El traje de pedrería Swarovski, ¿se dice? Me pareció hermoso. Para los que les molesta la asociación con la temática torera, yo, honestamente, en inicio no me di cuenta que tenía, si es que tiene, conexión con el tema de los toros. Honestamente, estoy contra el maltrato animal. Pero no podemos negar que los trajes de los toreros son hermosos. Como mismo soy antirreligiosa y me quedo embelesada admirando la arquitectura de las catedrales. Escucha bien lo que te voy a decir, que esto es importante. A veces hay que separar el arte de la moral para poder disfrutar su belleza estética. Ahí dice agua y sale fuego. Pero bueno, no sean tan literales, no sean literales, porque agua es una expresión de gozo, se usa en el flamenco y también en Cuba para demostrar júbilo ante una cosa que acaban de tocar o que acaban de cantar, algo que está bueno.
A ver, ya ha quedado claro que a nivel de puesta en escena la de Chanel fue de las mejores de la noche por el tema coreográfico y que vocalmente no fue de las mejores, pero estuvo muy bien y tiene muchos méritos. Ahora hablemos de la composición. Esto es un festival de la canción. Es muy importante que la canción sea buena. Ya mencioné que el género estuvo bien seleccionado porque es lo que se esperaba de España y no porque sea un género urbano tiene que ser una basura. Yo tengo muchos videos hablando de este tema, pero yo creo que es justo ahí donde Slow Mo falla un poco. No ya por la letra y la música, más bien por el arreglo musical y la producción del tema. Mira, este beat no me levanta de la silla para bailar. Se ha ido por lo básico, por lo intuitivo, por los bancos de sonido grabados ya. No sé. A ver, vamos a compararlo, vamos a demostrarlo. Ese bajo suena como muy sintético, como más de teclado, ¿no? Y no pasa nada, pero es que no es potente. Encima es muy repetitivo, no cambia en toda la canción. Se le procesa un poco en algunos momentos, pero el dibujo sigue siendo el mismo. Además que es un dibujo de acompañamiento, no es un dibujo melódico que tú puedas cantar, como por ejemplo el de Ucrania. Vamos a comparar. Además, si se dan cuenta, es un poco como cumbia. Todo el tiempo igual, y en el de Ucrania vemos que aparecen muchos elementos nuevos y aquí muy poco. Compara el drop de Slow Mo con el drop de Noruega, de Give That Wolf a Banana. Y ya que hemos mencionado Noruega, compara los ritmos que tiene la letra de la canción. Es muy importante la cohesión entre ritmo, texto, melodía. Tú no puedes analizar una canción como si fuera una poesía, porque no está escrito para que tú lo leas en un libro. Está escrito para que la melodía con su ritmo vista ese texto. Entonces, si tú dices, esto nada más ya tiene ritmo, pero es slow mo, 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 es todo a tiempo, ¿te das cuenta? Low mo, 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 todo cae en el tiempo. O sea que tiene que haber un flow rítmico en el texto. De la producción de Slow Mo, lo que más me gusta es este momento que suena como un corazón atómico ahí, que hace en los breaks. Es que yo siento que si Slow Mo tú le quitas a Chanel, ya pasa sin penas ni glorias. A mí me gusta más la propuesta de Chanel que la de UK, verdaderamente. Conclusión, que Chanel y todo su equipo han hecho un trabajo impecable en su candidatura, carrera y final de Eurovisión y han limpiado el nombre de España con ese tercer puesto. Yo me siento muy feliz y muy agradecida. Y nos vamos con el cuarto puesto, que fue para Suecia. Suecia siempre es de los favoritos de Eurovisión, ya saben, pero es que ellos saben lo que hacen. Vamos a ver. La voz rota de Cornelia es una maravilla. Ella fue la mejor cantante femenina de la noche. So baby, bye bye. Wish you the best. Y en contraste con su cara inexpresiva, su voz expresa muchísimo. Si cierras los ojos y la escuchas, verás que te dice cada palabra con su expresividad al cantar. Oh, maybe you're right. I'll find someone else. Por cierto, Cornelia, mija, tus padres no te querían nada cuando te pusieron ese nombre. Cornelia, ¿de verdad? Bueno, es que en sueco eso no significa nada, ¿no? Bueno, pues eso. Tú quédate con esto de que fuiste la mejor cantante femenina de la noche y probablemente de las mejores también comparada con los hombres, ¿eh? Ojo. Sin embargo, la canción Hold Me Closer me crea sentimientos encontrados porque no me acaba de cerrar como un temazo. Hay partes que sí, pero hay otras que es más de lo mismo. Es como una canción muy bonita, pero nada original. Y que se fue por unos caminos que vamos a fundamentar. Arranca muy bien, te eriza la piel cuando se trata solo de la orquesta de cuerdas y su voz. Y yo pensé que la producción cogería otro camino después que canta el primer estribillo, que da un subidón con la apertura de las cuerdas. Eso se llama dinamización orquestal. O sea, la armonía estaba más cerrada y de momento se ha abierto la distribución de las voces. Voces se le llama a cada uno de los instrumentos de la orquesta también.
Pero luego del primer estribillo que pasó, que se acordaron, el mercado hay que vender, ya la cagaron, pusieron ese bombo, metieron esa disco y después eso evoluciona a electropop synth heavy, o sea, con mucho teclado, mucho sintetizador, que eso lo hubo en casi todas las baladas de esta noche, no sé qué pasó. Y a mí me parece que ya la canción la mataron después de ese primer coro. En general creo que ese arreglo de cuerdas, que es bonito, trata de salvar toda una canción y un arreglo musical que se fue por lo obvio. Además de la introducción y hasta el primer coro, esta parte me gusta. Y creo que el bridge o puente también es muy obvio. Vuelven a lo esperado, tum, 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 tum. Y el último estribillo sí me gusta bastante, y los coros. Ustedes saben que muchos de los mayores éxitos que escuchas en la radio tienen la firma de un productor sueco que se llama Max Martin. Y es que los suecos supieron captar muy bien el pop estadounidense y mejorarlo. Y el Max Martin llama a sus composiciones matemáticas musicales. Sí, él te hackea el cerebro y tu gusto musical para hacerse con el money del mercado. Ya Suecia tiene mucha tradición de pop y balada pop y la verdad es que se le da muy bien. Vamos con el puesto 5, una sola mano, que fue para Serbia. Serbia se destacaba por ser diferente en todo sentido. Era una canción oscura, tenebrosa, a veces daba como miedo, misteriosa, rara. La chica que se llama Constracta tiene una voz de contralto que estaba muy adecuada para la canción. Sin embargo, en su ejecución en el directo hubo ahí algunos descontroles. Pero la puesta en escena era muy inesperada. ¿Tú te hubieras imaginado una persona lavándose las manos durante 3 minutos en un escenario de Eurovisión? Fue simple y a la vez creativa y efectiva. El público le dio 225 puntos, o sea, que le gustó a pesar de que nadie entiende serbio. Igual nos estaban mandando a todos para el carajo y no nos estábamos enterando y nosotros, ¡ay, qué bonito! No, mentira, eso es una broma. Vamos a hablar de la canción. A ver, Incorpore Sano. Ese latín nos llega para entender que se está hablando de salud. Se trata de una canción protesta que denuncia los problemas de salud de los artistas. Definitivamente hacer de este texto intenso y necesario una buena canción tiene muchísimo mérito. Estoy segura de que en serbio es poesía pura y dura, literalmente. Me gusta el arreglo y la producción musical. Y la tensión armónica que van creando las cuerdas. Y la canción tiene un buen beat. Segunda parte, las que me gustaron pero no le gustaron a más nadie. O que no tuvieran una buena clasificación. Por ejemplo, la fricada eurovisiva que este año fue Noruega. Es que esto no puede faltar, siempre tiene que haber un friki cantando en Eurovisión, pero es que esta vez me encantó, ¡me encantó! Y fíjense que Norway creó mucho hype con su candidatura y olía a ganadora, pero no pasó. Yo creo que este año a Europa le dio por hacerse la seria. Tú sabes que cada año les da para algo distinto. Esta era una de las que más me gustó en la primera escucha. Y ustedes dirán, Jennifer, ¿en serio? Yo no te entiendo, yo no te sigo. Pero yo te lo explico, porque yo te lo explico todo. Si tú no entiendes, problema tuyo. Ya te arranca con un U de lo que va a ser el hook en el estribillo, el gancho en el coro. Que además es pentáfono, esas escalas que solo tienen 5 sonidos. Luego viene la estrofa que se siente acústica con la guitarra y pocos elementos como el snap, como los chasquidos. El bajo que hace no para ahí, se oye después al final y eso rellena. Y por ejemplo el vídeo de batería pa, ta, 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 pa, ta, ta, ta. Esos detallitos me gustan. Eso poniéndole oído, porque de primeras tú lo que
te levanta de la silla, el beat, y eso tiene que estar, porque es un electropop, es un EDM, bien hecho. Y hay contraste entre las estrofas y los coros. La canción es súper infantil y me encanta que no se les vea la cara, que tú no sepas quién está cantando, pero están cantando en directo porque eso es una de las reglas de Eurovisión y verán que la careta del lobo llega hasta aquí, o sea que tienen la boca afuera. Luego, que sean unos lobos minions, eso me gustó también. Es una canción que yo bailaría todo el verano después de la Macarena y la lambada. Y a nivel de marketing ha sabido captar muy bien la esencia de TikTok, que es la red que ahora mismo la está petando. Entiéndanme, si tú eres un mango, tú tienes que ser y saber a muy buen mango. Y si tú eres una pera, tienes que ser y saber a pera. ¿Me explico? Si vas a hacer una canción bailable, tienes que lograr que la gente baile, que todo el mundo baile y que esté bien hecho dentro de su género. Y si vas a hacer una sinfonía, ahí te estás metiendo en algo más complicado, pero tienes que lograr que esté bien hecha también, que cada instrumento suene bien y que en conjunto suene también bien, que por eso se llama sinfonía. Ahora, una sinfonía mal escrita va a ser peor que La Gasolina de Daddy Yankee, porque La Gasolina te hace bailar y aunque a mí me molesta la voz chillona de Daddy Yankee, La Gasolina está muy bien producida, pero una mala sinfonía, solo porque sea una sinfonía, no la hace mejor que un reggaetón. ¿Tú me entiendes? Bueno, si no me entiendes, pues no pasa nada. Solo porque un género sea un ejercicio de composición más complejo no lo hace mejor que un género más simple que esté mejor logrado. Y luego viene el hook del principio, ¿se acuerdan? Ñam, 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 ñam. Bueno, ya eso es, te estás riendo en mi cara, Noruega. O sea, ya eso es la fricada total. Te estás burlando de mí. Pero a pesar de todo el hype, quedó en la posición 10. Eurovisión, es así. Otra que me encantó, pero que tuvo 2 puntos, creo, del público. La verdad que no le fue nada bien en general. Azerbaiyán. La voz de Nadir Rustamli tiene muchos matices y transmite. Me encanta cuando raja. Miren estos sobreagudos que no dejan de crear tensión y los hace sin respirar. Después en el anticlímax, que es lo que viene después del clímax, ese bajón, cuando hace... Ay, niña. Ahora, ¿cuál era mi canción favorita, pero que fue una gran decepción esa noche? Italia. Italia, esa canción me gustaba mucho. Bueno, me gusta, la canción me gusta. Es una balada pop muy actualizada, con todas esas partes rítmicas que parecen de trap, pero melódicas y que a la vez están bien equilibradas con las partes de notas más largas. Un estribillo muy cantable al estilo italiano. Y además con esa palabra que es muy musical, brividi. Qué bonita, significa escalofríos, pero qué error de intérpretes. Madre mía, ya sé que ellos son los compositores y como compositores me quito el sombrero, pero como cantantes, qué desastre, qué desafinación tan grande. Yo no puedo escuchar esto, me da dolor de oídos, de verdad te lo digo. Yo desde la primera escucha dije, estos chicos son muy buenos como compositores, pero como cantantes les falta mucho. Los veo como que no tienen técnica, como que son muy de calle. Y en el videoclip, en el audio original se siente que hay demasiado autotune. Se les ha procesado demasiado la voz, por lo cual se les ha afinado demasiado. Y ya eso me daba miedo, pero había que darles el beneficio de la duda. No me esperaba un desastre tan grande en directo. En fin. Que la canción es buenísima y le han dado una cagada colosal en la final. Geniales, los italianos son los mejores haciendo balada pop latina. Tienen la tradición de las melodías gloriosas de las óperas del pasado. Uy, qué poeta que estoy, ¿no? Las canciones van evolucionando, no se limitan a repetir estrofa, estribillo y bridge. Y cuidan las letras. Portugal.
que la chica tiene una voz súper especial. Tiene un aire en la voz que te despeina así como un ventilador. Una voz profunda, redonda, cálida, tierna, pero al mismo tiempo afincada. Es rota y limpia a la vez. ¡Buah! Los coros en directo estaban súper empastados, afinados, un color muy lindo que te abrazaba. También era la única canción que era ternaria, o sea que estaba en 3 tiempos y tenía como un sentido cíclico. Por otra parte, yo no sé si Eurovisión es el mejor escenario para valorar una canción así tan íntima, y el hecho de que se pusieran en círculo creaba conexión entre ellas pero las distanciaba de la audiencia. Yo creo que se hacía demasiado íntima la canción. Además, saudade es una palabra tan bonita en portugués que significa nostalgia, melancolía, y la canción y la interpretación de ellas captaron muy bien ese significado de la palabra. Conclusiones del Festival de la Canción Eurovisión 2022. Para empezar, el nivel de las composiciones este año no estuvo muy alto comparado con años anteriores en términos generales, pero estoy muy contenta con los resultados históricos del equipo Chanel para España. No hubo ninguna canción que yo dijera ¡buah, qué pedazo de canción, es que la cantaría todos los días! No. Y para que se entienda qué tipo de canción sería esta, Euphoria, por ejemplo. Y es que sufrimos más que nunca el efecto de la globalización musical, o para ser más precisos, de lo que yo llamo el lavado musical popero estadounidense. Habían muchas canciones parecidas entre sí, predecibles, con los mismos recursos de producción, o que te recordaban a canciones ya preexistentes. En resumen, nada originales. Todo esto hacía que cojeara de alguna pata cada una de las propuestas. Yo no podía decidir y todavía no tengo claro qué canción debía ganar producto de esto, porque lo que le faltaba a uno lo tenía el otro, y ese déficit, esa ausencia de composición o de producción o de puesta en escena o de ejecución vocal me hacía que todos estuvieran nivelados, o casi todos. Desarrollo, que habían canciones muy buenas con intérpretes muy deficientes, como el caso de Italia, o canciones mediocres o regulinchi con excelentes cantantes o con puestas en escena que ya se han visto en Eurovisión, que estaban bien pero no era nada nuevo, como por ejemplo Australia, que subía los agudos con una voz de pecho preciosa, que hacía cosas muy peligrosas con la voz. Me encantó la voz de ese niño. Bélgica, por ejemplo, también cantaba muy bien. Polonia. Y a nivel coreográfico, Chanel no tenía competencia porque nadie bailó a un nivel tan alto como ella la canción completa. En cuanto a las puestas en escena a nivel visual, me parecieron las más originales la de Armenia con todos los post-it blancos. Hicieron como un videoclip ahí en directo al más estilo MTV Awards. Ella canta bien, por cierto, el pop, esta muchacha. La puesta de Grecia también con todas esas sillas. Y por último hablar de Italia como anfitrión. Yo creo que no se compara con el pedazo de festival que se marcó Rotterdam el año pasado a nivel de derroche luminotécnico, tecnológico, el cambio de escenarios. Es que fue una pasada. Me pareció que los presentadores estuvieron muy bien, que se curraron muchísimo el inglés, y por favor este momento mágico de Laura Pausini cantando el himno Volare a capela. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. A Laura no le ha cambiado nada la voz desde que comenzó. Su voz potente, afinadísima, un timbre limpio, un timbre que tiene la marca Laura Pausini cuando canta. Qué bonito. Y me callo ya. Hay gente que me dice, Yeri, estás perdida, te pierdes de YouTube. Bueno, si tú me quieres encontrar es muy fácil. Tú te vas a Instagram y de paso me sigues porque el algoritmo de Instagram me odia. Pero yo sigo insistiendo y cuelgo ahí todo de mi vida profesional y mi vida personal. Por cierto, hay un cover mío de la canción Euphoria, que fue la ganadora de 2012, como ya he dicho, que lo puedes ver aquí si quieres. Si no quieres, pues no lo veas. Ahí está. Gracias por fumarte todo este video hasta el final. Espero que hayas aprendido algo. Yo soy Yenal. Tú eres genial.